En los años 90, el mundo aún rebobinaba cintas. Los viernes estaban marcados por luces de neón, videoclubes llenos y la expectativa de elegir una película para ver en casa. Entre estanterías de plástico azul y carátulas desgastadas, miles de personas seguían el mismo ritual sin imaginar que aquel hábito cotidiano estaba a punto de desaparecer. Fue en ese escenario donde surgió una historia improbable. Una multa por retraso de apenas $40, cobrada por devolver una película fuera de plazo, se convertiría en la chispa de una de las mayores revoluciones culturales del siglo XXI. De ella nacería Netflix, una empresa que comenzaría como un pequeño servicio de DVDs enviados por correo y acabaría transformando la manera en que el mundo consume entretenimiento. Pero antes de convertirse en un imperio global y cambiar la forma en que el mundo empezó a conectarse con las historias, existía solo una duda: ¿por qué ver una película tenía que ser tan complicado? A mediados de la década de 1990, el mundo aún alquilaba historias en cintas. Los viernes estaban marcados por largas filas en videoclubes iluminados por letreros de neón, y el simple acto de elegir una película era casi un ritual familiar. Pero junto con esa costumbre, venía también una práctica que irritaba a millones de clientes: las temidas multas por retraso. Fue por culpa de una de esas multas que nació una de las ideas más revolucionarias en la historia del entretenimiento moderno. Reed Hastings, un ingeniero de software graduado en Stanford, llevaba una vida común hasta el día en que devolvió con retraso una copia de la película Apolo 13. La multa fue de $40. El valor en sí no era el problema, lo que lo marcó fue la humillación. Se dio cuenta de que el sistema de alquiler no estaba hecho para el cliente, sino contra él. Aquella molestia, pequeña a primera vista, se transformaría en la semilla de una revolución global. La idea comenzó a tomar forma. ¿Y si fuera posible crear un modelo de alquiler sin multas, sin plazos y con total conveniencia? Un servicio basado en la confianza y la simplicidad. Era una propuesta audaz en una época dominada por las cintas de video y por un imperio llamado Blockbuster. Pero Hastings creía que el futuro estaba en un nuevo formato que comenzaba a despuntar: el DVD. Junto a su socio Mark Randolph, decidió poner a prueba una hipótesis sencilla. Compraron un DVD, lo colocaron en un sobre común y lo enviaron por correo. Cuando el disco llegó intacto, comprendieron que estaban ante algo prometedor. El envío costaba lo mismo que un sello de primera clase. Y así, de un experimento doméstico, nació la semilla de Netflix. El servicio fue lanzado oficialmente el 14 de abril de 1998. El sitio web, aún rudimentario, permitía elegir películas, recibirlas en casa y devolverlas sin filas ni multas. El alquiler costaba $4, más 2 de tarifa de envío. Era simple, eficiente y diferente a todo lo que existía. Pero el comienzo fue difícil. Pocas personas tenían reproductores de DVD en casa y el formato aún era caro. La empresa operaba con pérdidas, pero Hastings creía que el tiempo jugaba a su favor. Sabía que la tecnología se abarataría y que el público se acostumbraría a la comodidad de recibir películas por correo. En 1999 llegó el paso decisivo: el modelo de suscripción mensual. Por menos de $16, el suscriptor podía alquilar cuantas películas quisiera, sin tarifas ni plazos de devolución. Era una revolución. El entretenimiento dejaba de ser una transacción por producto y se convertía en un servicio continuo. El cliente podía quedarse con los DVDs el tiempo que deseara y al devolverlos recibía nuevos títulos automáticamente. Ese formato transformó la relación de la empresa con el público. Netflix comenzó a crecer y a atraer miles de usuarios fieles. Fue en ese periodo cuando surgió el sistema de recomendaciones, un algoritmo que sugería nuevos títulos basándose en las evaluaciones y preferencias de cada usuario. Lo que parecía solo un recurso técnico se convertiría en uno de los pilares del éxito de la empresa. Por primera vez, el entretenimiento se moldeaba según el gusto individual. Mientras Blockbuster ganaba dinero con multas y filas, Netflix se fortalecía ofreciendo libertad. El cliente dejaba de ser castigado y empezaba a ser comprendido. Las ganancias aún eran pequeñas, pero la filosofía de Reed Hastings era clara. El futuro estaba en la experiencia, no en la penalización.
A comienzos de los años 2000, Netflix seguía siendo una pequeña empresa intentando sobrevivir. A pesar del crecimiento constante en suscriptores, las ganancias parecían un sueño lejano. Reed Hastings sabía que su modelo de negocio era prometedor, pero también comprendía que no podría expandirse rápidamente sin el apoyo de un gran socio. Fue entonces cuando, en una de las decisiones más simbólicas de la historia corporativa moderna, tocó la puerta del imperio que dominaba el sector: Blockbuster. En aquel tiempo Blockbuster era un coloso. Con miles de tiendas repartidas por el mundo, ganancias millonarias y una marca reconocida en todos los hogares, parecía imposible que algo pudiera amenazar su dominio. Pero Hastings creía que el futuro del entretenimiento no estaba en los estantes de las videotiendas, sino en el correo y en el futuro en Internet. En el año 2000 viajó hasta Dallas para proponer una alianza histórica. Netflix se convertiría en el brazo digital de Blockbuster, gestionando el servicio en línea mientras las tiendas físicas continuarían con los alquileres tradicionales. El valor de la propuesta era de $50 millones. La respuesta fue una risa. Los ejecutivos de Blockbuster se rieron de la idea y rechazaron el acuerdo, convencidos de que el modelo de Netflix jamás sería rentable. La reunión terminó en pocos minutos. Reed Hastings salió de la sala humillado, pero determinado. Años más tarde contaría que aquel momento fue uno de los más importantes de su vida, porque transformó la humillación en combustible. Si Blockbuster no creía en la revolución, Netflix demostraría que era inevitable. Poco después, el escenario comenzó a cambiar. Ese mismo año, Estados Unidos enfrentó una tragedia que paralizó al país: los ataques del 11 de septiembre. Miles de personas empezaron a pasar más tiempo en casa, buscando distracción y consuelo. Las videotiendas tradicionales sufrían con filas interminables y existencias limitadas, mientras Netflix ofrecía algo que nadie más tenía: la posibilidad de elegir películas sin salir del sofá. El resultado fue un salto en el número de suscriptores. Otro factor determinante fue la caída en el precio de los reproductores de DVD. Hasta entonces, el alto costo de esos aparatos limitaba el público de Netflix, pero cuando los precios se desplomaron, millones de estadounidenses compraron sus primeros reproductores y la empresa vio cómo sus suscripciones se disparaban. Lo que antes era un nicho tecnológico empezaba a convertirse en un hábito nacional. En el año 2002, Netflix salió a bolsa. Fue un acto de confianza y también de riesgo. El dinero recaudado se usaría para expandir el servicio, mejorar el sistema de recomendaciones y ampliar el catálogo. Un año después, por primera vez desde su fundación, la empresa registró ganancias. El modelo de suscripción había demostrado ser sostenible y los inversionistas empezaron a mirar con otros ojos a aquella compañía que, poco tiempo atrás, parecía una curiosidad de garaje, pero el éxito atrajo enemigos poderosos. En el año 2004, tanto Blockbuster como Walmart decidieron lanzar sus propios servicios de alquiler de DVDs por Internet. La guerra había comenzado. Blockbuster intentó copiar el modelo de suscripción, prometiendo entregas más rápidas y precios más bajos. Walmart apostó por la fuerza de su logística y la fidelidad de sus millones de clientes. Durante meses, Netflix luchó para no ser aplastada. La competencia era brutal y la empresa llegó a operar con pérdidas. Aún así, Hastings resistió. En lugar de entrar en una guerra de precios, apostó por la experiencia del usuario, mejoró el sistema de calificaciones, creó listas personalizadas y reforzó la atención al cliente. El secreto estaba en la relación. Netflix no alquilaba solo películas, ofrecía conveniencia, confianza y personalización. Mientras tanto, las competidoras, con sus estructuras pesadas, perdían agilidad y se ahogaban en su propia burocracia. En el año 2005, Netflix ya enviaba más de 1 millón de DVDs por día. Era un logro extraordinario para una empresa que, pocos años antes, había sido motivo de burla. El crecimiento era tan rápido que las tiendas físicas empezaron a sentir los efectos, las filas disminuían, las multas generaban menos ingresos y el público prefería la comodidad del hogar. En el año 2006, Walmart cerró su servicio de alquiler en línea, admitiendo que no podía competir. Y en el año 2010, Blockbuster, el gigante que un día reinó absoluto, declaró bancarrota. Las vitrinas azules y amarillas se convirtieron en ruinas nostálgicas de una era que no volvería. La arrogancia de ignorar el cambio fue su error fatal.
El año era 2007. Internet ya comenzaba a moldear el comportamiento de las personas, pero ver películas en línea aún parecía una promesa distante. Las conexiones eran lentas, las computadoras pesadas, y el video bajo demanda parecía una fantasía tecnológica reservada para el futuro. Pero Netflix vio antes que todos que ese futuro ya estaba tocando la puerta. Después de años enviando millones de DVDs por correo, Reed Hastings comprendió que el tiempo de espera era el nuevo enemigo. El público no quería solo elegir qué ver, quería verlo de inmediato. Y fue ese cambio de mentalidad el que dio inicio a la segunda gran revolución de la empresa. En enero de 2007, Netflix lanzó una nueva función que lo cambiaría todo: el streaming. El concepto era simple pero audaz. En lugar de esperar días por un sobre rojo en el buzón, el suscriptor podía hacer clic y mirar al instante, directamente desde la pantalla de su computadora. En ese momento, el entretenimiento comenzó a dejar el mundo físico y a entrar definitivamente en el digital. Al principio, el catálogo era limitado y el sistema tenía fallas. Las conexiones inestables causaban interrupciones y el público aún se mostraba escéptico. Pero, como había ocurrido con los DVDs, Hastings sabía que la tecnología evolucionaría rápidamente. Y cuando eso sucediera, Netflix ya estaría lista. El verdadero impulso llegó en el año 2008, cuando la empresa firmó un acuerdo con la cadena Starz, garantizando acceso a producciones de Disney y Sony. Por primera vez, grandes estudios licenciaban sus títulos para una plataforma de streaming. Fue un movimiento histórico. El contenido premium, antes restringido a la televisión por suscripción, comenzaba a migrar hacia Internet. La estrategia de expansión continuó de forma agresiva. Netflix se integró con los principales dispositivos de entretenimiento de la época: Apple TV, Xbox, PlayStation y Nintendo Wii. Esa decisión colocó a la empresa dentro de los hogares, en las televisiones y consolas de millones de personas. El streaming dejaba de ser un experimento y se convertía en parte de la rutina cotidiana. El crecimiento fue tan rápido que en el año 2010, casi 30% de todo el tráfico de banda ancha de América del Norte durante las horas pico provenía de Netflix. Era una cifra que asustaba a los competidores e impresionaba a los especialistas. Ninguna empresa había transformado tan profundamente los hábitos de consumo en tan poco tiempo. Pero con el éxito llegaron nuevos desafíos. El costo de licenciar películas y series crecía con cada contrato, y los estudios empezaron a darse cuenta del poder que estaban entregando a Netflix. Al mismo tiempo, el público se volvía más exigente. La gente quería novedades constantes y exclusividad. Para mantener el ritmo, la empresa debía dar el siguiente paso. Hastings entendió que el futuro de Netflix no estaba solo en distribuir contenido, sino en crearlo. El modelo que antes dependía de terceros debía volverse autosuficiente. Fue una decisión arriesgada que requeriría miles de millones en inversión y una transformación completa en la estructura de la compañía, pero era el único camino para garantizar independencia y sostenibilidad a largo plazo. La primera señal de esta nueva era llegó en el año 2011, cuando la empresa anunció el desarrollo de su primera producción original, House of Cards. La serie sería protagonizada por Kevin Spacey y producida por David Fincher, uno de los directores más respetados de Hollywood. El proyecto fue audaz desde el principio. Netflix utilizó su propio algoritmo para analizar el comportamiento de los usuarios e identificar el tipo de contenido más deseado. El resultado fue una apuesta precisa. Mientras los canales tradicionales invertían en episodios piloto y pruebas de audiencia, Netflix lanzó la serie completa de una sola vez. Era un gesto de confianza y también una ruptura de paradigma. Por primera vez, el público podía elegir maratonear una temporada entera sin interrupciones. Esa nueva forma de consumo creaba un vínculo emocional diferente entre la audiencia y el contenido. El éxito fue inmediato. House of Cards se convirtió en un fenómeno mundial y demostró que Netflix podía competir en igualdad de condiciones con los mayores estudios. Luego llegaron Orange is the New Black, Hemlock Grove y una sucesión de producciones originales que consolidaron la marca como una potencia creativa. Mientras tanto, la antigua videotienda que un día se había reído de aquella propuesta de alianza observaba cómo su propio nombre desaparecía de la memoria colectiva. Blockbuster se había convertido en un símbolo de una era que quedó atrás. Netflix, en cambio, se transformó en sinónimo de modernidad
innovación y libertad. Netflix había conquistado la cima. Su nombre ya no era solo el de una empresa tecnológica, sino el símbolo de una nueva era del entretenimiento. Sin embargo, incluso los gigantes deben aprender a caer para seguir creciendo. Y Netflix aprendería esa lección de la manera más dura. En el año 2011, la compañía decidió separar sus dos servicios principales, el alquiler de DVDs y el streaming. La idea era crear una nueva marca llamada Qwikster, dedicada exclusivamente al envío físico de discos. Hastings creía que ese cambio simplificaría las operaciones, pero la respuesta del público fue devastadora. En pocas semanas, casi 1 millón de suscriptores cancelaron sus cuentas. La propuesta parecía confusa, burocrática y, sobre todo, innecesaria. Por primera vez en años, Netflix enfrentaba una crisis de reputación. La reacción de Hastings fue rápida. En un gesto de humildad poco común en el mundo corporativo, admitió públicamente el error y canceló Qwikster al mes siguiente. Fue una lección de que, en tiempos de Internet, cada decisión podía propagarse con velocidad viral. Pero también demostró que Netflix sabía retroceder cuando era necesario. Ese mismo instinto de adaptación la llevaría al siguiente paso: la consolidación del contenido original. En el año 2012, la empresa estrenó su primera producción propia, Lilyhammer, una serie noruego-estadounidense que combinaba comedia y drama. El éxito fue modesto, pero sirvió como laboratorio. El verdadero punto de inflexión llegaría al año siguiente con House of Cards, seguida por Orange is the New Black. Ambas se lanzaron con temporadas completas, reafirmando la nueva cultura del binge-watching, ese fenómeno que redefinió el consumo global del entretenimiento. De repente, ver una serie completa en un solo fin de semana dejó de ser algo excéntrico para convertirse en la norma. El público ya no quería esperar, quería devorar historias enteras. Y Netflix supo aprovechar ese comportamiento como ninguna otra empresa. La plataforma utilizaba sus algoritmos para estudiar los hábitos de los usuarios, la hora en que pausaban, los géneros preferidos, los actores más vistos. Cada clic se transformaba en un dato y cada dato en una decisión creativa. Esa inteligencia artificial aplicada al arte permitió que la empresa produjera contenido casi a medida. Series como Narcos, Stranger Things, The Crown y La Casa de Papel demostraron que Netflix podía dialogar con culturas distintas, trascendiendo idiomas y fronteras. Por primera vez, una serie en español conquistaba el planeta. El mundo se convertía en una sola audiencia, y Netflix en su pantalla principal. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. Con el paso de los años, los estudios que antes licenciaban contenido para la plataforma comenzaron a lanzar sus propios servicios. Disney creó Disney Plus, Warner lanzó HBO Max, Amazon expandió Prime Video, Apple entró al juego con Apple TV Plus. La guerra del streaming estaba declarada. Para mantenerse en la cima, Netflix invirtió miles de millones en producciones originales, películas, documentales, reality shows, animaciones y series de todos los géneros surgían a un ritmo acelerado. Pero la abundancia generó críticas. Muchos decían que la empresa había cambiado la audacia por cantidad. Aún así, el dominio global permaneció intacto. Presente en más de 190 países y con cientos de millones de suscriptores, Netflix se había convertido en un fenómeno cultural. El logotipo rojo y el sonido Tadum eran reconocidos instantáneamente en todo el mundo. Durante la pandemia del año 2020, cuando cines y teatros cerraron, Netflix se volvió una compañía constante en los hogares. Producciones como Gambito de Dama y El Juego del Calamar Round 6 se convirtieron en éxitos mundiales, reforzando la idea de que la empresa ya no era solo una plataforma, sino un espejo del comportamiento global. En los años siguientes, la competencia aumentó y el crecimiento se desaceleró. Netflix respondió con innovación, creó planes con anuncios, invirtió en videojuegos y fortaleció producciones locales. El objetivo seguía siendo el mismo que había guiado a Reed Hastings desde el principio: reinventarse antes de que el mundo cambiara nuevamente. Hoy, Netflix es más que una empresa. Es un reflejo de nuestro tiempo, una compañía que nació de la frustración de un cliente y se transformó en una de las mayores fuerzas culturales del siglo. De una multa de $40 surgió un imperio que cambió la forma en que el mundo sueña frente a una pantalla, porque al final,
Netflix no vende solo películas y series, vende tiempo, emoción y la libertad de elegir tu propio guión.